Tardes a los presentes. Nosotros somos el foro número 11 correspondiente al tema de ortogeriatría. En pantalla se ven nuestros integrantes y nuestro ayudante. Bueno, para comenzar, la ortogeriatría corresponde a la integración colaborativa entre la geriatría y la traumatología y ortopedia, que se centra en la atención integral de pacientes geriátricos con fracturas por fragilidad, especialmente aquellas que son fracturas de cadera. Esta disciplina combina tanto la experiencia y corresponsabilidad del geriatra y el traumatólogo para mejorar los resultados clínicos en los pacientes geriátricos, quienes con alta frecuencia van a presentar múltiples comorbilidades y un riesgo mayor de complicaciones en el postoperatorio. Siguiente, por favor. En lo que respecta a la historia, los orígenes de la ortogeriatría se sitúan en el siglo XX, específicamente en la década del 60, donde Devas e Irving establecieron las bases de esta disciplina al integrar la ortopedia, los servicios de trauma y la medicina geriátrica para abordar las necesidades de los pacientes con fractura de cadera específicamente. Desde entonces ha evolucionado para incluir otras fracturas por fragilidad y ha aplicado su rol para optimizar el cuidado preoperatorio de los pacientes. En los últimos años ha continuado su enfoque en la evaluación geriátrica integral y en la implementación de vías de recuperación mejoradas después de la cirugía para mejorar los resultados en el posoperatorio de los pacientes. Es importante mencionar la relevancia de contar con un equipo multidisciplinario que incluye la participación de diversos profesionales. Siguiente. ¿Qué nos muestra la evidencia acerca de la ortogeriatría? Bueno, nosotros vamos a hablar sobre un metaanálisis publicado en el año 2022 que resume el efecto de la atención ortogeriátrica para pacientes con fractura de cadera. Entre los resultados se demostró que existe una disminución de la duración de la estancia hospitalaria de los pacientes, una disminución del 28% de la mortalidad hospitalaria, una disminución del 14% de la mortalidad a un año y una disminución del 19% de complicaciones en los pacientes. Este metaanálisis en específico al menos no observó efecto significativo en el tiempo hasta la cirugía ni en la readmisión a los 30 días y no se encontró un efecto consistente en el resultado funcional de los pacientes. Sin embargo, hay otros estudios que han demostrado que esto sí existe. Ahora bien, hablando del ciclo ortogeriátrico, es un conjunto de etapas secuenciales que un paciente geriátrico puede atravesar, que van desde el momento de la atención inicial hasta el seguimiento a largo plazo, y está diseñado para abordar de manera integral las necesidades de los pacientes geriátricos con fracturas por fragilidad. Y las etapas incluyen, por ejemplo, promoción y prevención, centrado en prevención primaria y secundaria, la atención aguda que busca la pronta identificación y resolución terapéutica, además del manejo de enfermedades no diagnosticadas, la prevención de las complicaciones y la recuperación de la funcionalidad del paciente, y abarca desde el pre, intra y posoperatorio y además el alta hospitalaria. También está la atención subaguda, que tiene como finalidad la rehabilitación y reinserción social del paciente, y el seguimiento, que es una etapa que implica el monitoreo a mediano y largo plazo, evaluando aspectos como la mortalidad, los reingresos y la funcionalidad. Intenta crear condiciones adecuadas para el óptimo desempeño de los pacientes. Las siguientes etapas representan los componentes claves que estructuran y definen los modelos de atención ortogeriátrica. En primer lugar, tenemos la etapa inicial o central. Esta se refiere a la base de la atención ortogeriátrica y esta consta del trabajo en conjunto entre el traumatólogo u ortopedista y el geriatra. Este trabajo es esencial para poder asegurar que la atención del paciente sea integral y centrada en este. En segundo lugar, tenemos la etapa interdisciplinaria, que, como lo dice su nombre, implica la colaboración de equipos de salud interdisciplinarios para poder así lograr un mejor manejo del paciente. Tenemos la etapa de calidad, en donde esta busca proporcionar un cuidado que sea seguro, efectivo, que esté centrado en el paciente y que se base en la evidencia. También implementa guías y protocolos clínicos y evalúa de manera continua los resultados de la salud y la satisfacción del paciente para poder mejorar estos procesos de atención. Y por último tenemos la gestión de recursos, en donde se generan modelos de gestión para poder optimizar la organización y administración de recursos en la atención sanitaria, y también se evalúa de manera continua el desempeño y el funcionamiento del sistema de salud. En base como al ciclo y los modelos de atención, se crea un nuevo sistema taxonómico que está basado en aspectos evolutivos, funcionales y clínicos que habían sido estudiados previamente. Este sistema lo que busca es facilitar la estandarización de la práctica ortogeriátrica, mejorar la comparación para poder investigar y optimizar los recursos, procesos y resultados de la atención de salud de las personas mayores que tienen problemas traumáticos. Esta nueva taxonomía o esta nueva clasificación se denomina la clasificación tridimensional de los modelos de atención ortogeriátrica,
en donde lo principal es que en el eje X se van a mostrar todas las etapas del ciclo ortogeriátrico y en el eje Y las etapas evolutivas de estos modelos de atención. Esta clasificación nos proporciona un marco estructurado para poder entender y evaluar los diferentes modelos de atención ortogeriátrica. También permite clasificar los modelos según diferentes etapas del ciclo y su evolución. También facilita la comparación entre diferentes enfoques. Promueve la implementación de prácticas que están basadas en la evidencia. También permite aplicar indicadores para ver su efectividad. Y esto también nos ayuda a poder mejorar los resultados para aplicarlo en pacientes que tienen fracturas. Este enfoque sistemático es fundamental para poder, por lo tanto, optimizar la atención y así asegurar que se satisfagan todas las necesidades de esta población vulnerable. A continuación se presenta la tabla que pueden revisar con más detalle con posterioridad. Y es importante acá mencionar que la intersección de estos ejes permite clasificar un modelo de atención ortogeriátrica en una cuadrícula bitemporal que tiene 16 categorías que son dinámicas. Cada categoría representa un modelo específico que puede ser evaluado en función de las etapas del ciclo, su evolución y en qué etapa se encuentra el paciente. Ahora, respecto a las fracturas por fragilidad, la OMS las define como aquellas fracturas que se producen por eventos traumáticos que son de baja energía y que normalmente no producirían una fractura, y son la principal consecuencia clínica de la osteoporosis. Sin embargo, no ocurren solamente en estos pacientes, sino que también puede producirse en, por ejemplo, pacientes posmenopáusicas que no presentan esta condición. Las localizaciones más frecuentes de las que ocurren es la columna vertebral, la cadera, la muñeca y los brazos, siendo la columna vertebral y la cadera los lugares que implican una mayor gravedad. Este tipo de fracturas también está altamente asociada con pacientes frágiles. Ya sabemos que este tipo de pacientes tienen una menor masa corporal magra, una densidad mineral ósea que es significativamente menor, y esto implica un riesgo relativo de ser osteoporótico de 4,1, que esto es tanto en mujeres como en hombres. Un metaanálisis dice que el riesgo de caídas es 2 veces mayor en pacientes frágiles comparado con pacientes no frágiles, mientras que en pacientes que son vulnerables o prefrágiles no hay una asociación que sea estadísticamente significativa. A partir de todo esto podemos decir que el mayor riesgo de fractura está relacionado principalmente con el aumento del riesgo de las caídas. La encuesta de salud, bienestar y envejecimiento realizada en Chile durante el año 2010 nos hablaba de que la prevalencia anual de caída en los adultos mayores es cercana al 35% y gran parte de estas caídas significaban una fractura. En el gráfico podemos ver cómo a medida que pasan los años y los pacientes aumentan su edad, también aumenta la prevalencia de fracturas, de caídas, perdón, llegando hasta un 50% en aquellos pacientes que son de 90 años. La osteoporosis, por otra parte, también es una causa muy importante de fracturas por fragilidad. Esta es una enfermedad metabólica y sistémica que está dada por la pérdida de la masa mineral ósea y produce cambios en la microarquitectura, en la mineralización y la remodelación de los huesos, lo cual aumenta la fragilidad ósea y con ello también aumenta el riesgo de fracturas. Por lo general, esto ocurre en mujeres que son posmenopáusicas o menopáusicas, perdón, y está dado por la disminución de los estrógenos que son antirresortivos. El informe Scorecard for Osteoporosis de Europa nos decía que en el año 2019 la prevalencia de osteoporosis en la población española era de aproximadamente un 5%, y de ese 5% un 80% eran mujeres. Tomando en cuenta esto, lo que dijimos anteriormente, y que la población cada vez está siendo más longeva, hay un aumento previsto del número de fracturas por fragilidad de aproximadamente un 30% del 2019 hasta el 2034, aunque hay algunos estudios más alarmantes que dicen que esto podría producirse antes y de esta manera se produciría en el 2030. Bueno, vamos a pasar a hablar de la fractura de cadera. La fractura de cadera es una rotura en la parte superior del fémur. La mayoría de las fracturas de cadera se producen en pacientes de edad avanzada cuyos huesos se encuentran debilitados o osteoporóticos. Cuando una fractura de cadera se produce en un paciente más joven, suele ser el resultado de un evento de alta energía. Siguiente. Las fracturas de cadera se consideran, o sea, representan un importante desafío de salud pública debido a su alta incidencia, a su impacto económico y su morbimortalidad. Alrededor de 4,5 millones de personas en el mundo sufren una discapacidad por fractura de cadera y se espera que esta cifra aumente a 21 millones en los próximos 40 años.
A nivel nacional, en el 2017 se registraron 40 fracturas de cadera por cada 100.000 habitantes y el INE afirma que una proyección para el 2030 de que habrán 20.000 fracturas de cadera al año en Chile, asumiendo que el 90% ocurre en pacientes de 60 años y más, y en el año 2050 más de 20.000 fracturas solamente en la población de 80 años y más. Y la tasa de mortalidad tras una fractura de cadera puede llegar al 30% en el primer año y el impacto en la morbilidad también es notable. Casi el 50% de los pacientes no pueden caminar de manera independiente el primer año y el 80% presenta limitaciones en su calidad de vida. Las fracturas de cadera se clasifican de acuerdo al sitio anatómico donde ocurra la fractura. Si están en relación a la cápsula de la cadera, denominan fracturas intracapsulares y esta incluye a la fractura del cuello femoral y a la cabeza femoral. Y en segundo lugar están también las extracapsulares y están las fracturas intertrocantéricas y las subtrocantéricas. Es relevante mencionar que la fractura del cuello femoral suele cortar el flujo sanguíneo hacia la cabeza del hueso, causando osteonecrosis y potencialmente una artritis severa y muy dolorosa. Esto es muy riesgoso. Por convención, de vuelta, por convención, las fracturas del cuello femoral se clasifican por la clasificación Garden también, lo que nos ayuda a ver el manejo. En Garden tipo 1 y 2 representan las fracturas no desplazadas o impactadas, y las Garden tipo 3 o 4 representan patrones de fracturas desplazadas. Siguiente. El tratamiento de las fracturas de cadera basado en evidencia incluye opciones quirúrgicas y cuidados perioperatorios. Sin embargo, la mortalidad al primer mes tras la cirugía es elevada, de aproximadamente un 10%, y el primer año puede llegar hasta un 36%. En relación a la intervención, evidencias recientes concluyen que la cirugía temprana reduce significativamente la mortalidad y también la morbilidad asociada. Y se ha evidenciado que los pacientes con tratamiento no quirúrgico enfrentan un riesgo de muerte al año 4 veces mayor que los que no se someten a cirugía, pues se relaciona a una alta tasa de desplazamiento secundario y complicaciones médicas posteriores. Siguiente. Para la fractura del cuello femoral, las opciones son la fijación interna con tornillo y una placa, tornillo y placa, o la artroplastía. Esto depende si va a estar o no desplazada y también de la edad del paciente. Si la fractura no está desplazada, se prefiere la fijación interna, independientemente de la edad del paciente. En cambio, si la fractura es desplazada y el paciente tiene más de 65 años, se prefiere una artroplastía de cadera que el reemplazo de cadera. Los pacientes más jóvenes suelen ser tratados con una fijación interna independientemente del desplazamiento de la fractura, y un pequeño número de fracturas del cuello femoral pueden tratarse sin cirugía, y por lo general se trata de fracturas no desplazadas en pacientes jóvenes y sanos. Siguiente. Las fracturas intertrocantéricas de cadera se tratan principalmente mediante la fijación interna, ya sea con un tornillo de compresión deslizante para la cadera y una placa lateral, como la vemos en el lado izquierdo, y puede ser también con un clavo intramedular, como se ve en el lado derecho. Siguiente. Ya, las fracturas subtrocantéricas se tratan, igual como lo vimos anteriormente en el lado derecho, que se tratan con un clavo intramedular en el eje del fémur y un tornillo colocado a través del clavo hasta la cabeza femoral. Y la fractura de la cabeza del fémur, si no está desplazada, se puede tratar de forma no quirúrgica con una carga de peso limitada. Sin embargo, si hay un pequeño fragmento, simplemente puede ser extraído, y si se trata de un fragmento grande en una persona joven y activa, se suele reducir y fijar con tornillos, y en una persona mayor el tratamiento sería el reemplazo de cadera. Bien, y ahora en cuanto a la evaluación ortogeriátrica tenemos tres pilares que vamos a abordar, que es la evaluación preoperatoria, posoperatoria y el manejo de la osteoporosis, que ya habló mi compañero anteriormente. En primer lugar tenemos la evaluación preoperatoria, la cual tiene una importancia debido a que nos permite identificar comorbilidades descompensadas de los pacientes y además aprovechar de informar y preparar a los pacientes para la cirugía.
¿Cuáles van a ser las claves del manejo? Más que nada va a ser el tiempo crítico prequirúrgico, que es de 48 a 72 horas idealmente, tratando ciertas complicaciones que puedan tener, como pueden ser respiratorias, cardiovasculares o infecciones, dado el caso. Y también vamos a tener en cuenta las correcciones de alteraciones mayores, como pueden ser electrolíticas, perdón, anemia, etcétera. Ahora bien, en cuanto a la postoperatoria, tenemos que es muy importante tener en cuenta que existen descompensaciones frecuentes y son subestimadas generalmente por el equipo de salud. ¿Cuáles van a ser estas complicaciones frecuentes? Van a ser el delirium postquirúrgico, que es por una falta de la vigilancia prolongada, las infecciones del tracto urinario, que también es por el uso de sonda vesical en un tiempo prolongado, y también las úlceras por presión. Y en cuanto a al manejo de la osteoporosis, bueno, a modo general tenemos que los riesgos asociados son que existe una menor densidad mineral ósea, lo que nos predispone a una fragilidad y un elevado riesgo de fractura de baja energía. ¿Y cuáles van a ser las estrategias del manejo? También dividido en tres pilares: va a ser farmacológico, previniendo las caídas, y también teniendo una evaluación periódica de cada paciente. En cuanto a la atención geriátrica integral, tenemos que el modelo ortogeriátrico tiene un gran impacto en los pacientes debido a que nos predispone a una menor mortalidad y una mejor recuperación funcional. Y esta se compone de una evaluación geriátrica integral, planes de tratamiento individualizados y una rehabilitación temprana de los pacientes. ¿Cuáles van a ser estos modelos? Tenemos el modelo tradicional, el modelo con geriatra interconsultor, que va a estar atento a cada intervención que se le haga al paciente, unidades de rehabilitación geriátrica, que son un poquito más elevado costo, unidades de ortogeriatría, también tenemos que tener en cuenta la alta precoz y rehabilitación ambulatoria y el modelo colaboracionista. Bueno, a continuación, si bien nuestro foro no tenía como enfoque un caso, como grupo y en conjunto con nuestro ayudante decidimos incluir un caso breve para poder integrar mejor el concepto. Tenemos una paciente femenina de 84 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial controlada y artrosis de rodilla, la cual consulta por dolor en la cadera derecha tras una caída a nivel en su hogar. Ella vive con su hija y yerno desde hace un año debido a dificultades de movilidad, cuenta con una buena red de apoyo, no fuma y niega el consumo de alcohol. Su alimentación es adecuada. Sin embargo, hace 2 años la paciente ha presentado inestabilidad y dificultad para caminar, lo que ha ido progresando. Actualmente camina de forma autónoma con un andador de 4 apoyos, aunque requiere asistencia para actividades básicas como bañarse debido a su inestabilidad. La paciente mantiene independencia en actividades como lo es comer y comunicarse, pero necesita ayuda parcial para tareas más complejas como cocinar o administrar su medicación. En el ámbito cognitivo, no refiere quejas de memoria ni su familia ha notado alteraciones en su cognición. Continúa realizando sus propias cuentas, lo que sugiere una función cognitiva preservada. No se destacan otros hallazgos relevantes en este aspecto. En cuestión, la paciente sufrió una fractura intracapsular del cuello femoral derecho no desplazada producto de la caída. Al ingreso, la paciente presentó los siguientes signos vitales con 84 latidos por minuto, una presión de 140/80, 18 respiraciones por minuto, estaba saturando 96% y una temperatura de 36,8%. Bueno, la paciente fue evaluada por el equipo de traumatología, donde se decidió realizar una artroplastía total de cadera derecha, que fue llevada a cabo el día siguiente. Tras la intervención quirúrgica, la paciente presenta una evolución favorable, con control adecuado del dolor y sin signos de infección de la herida. En el control posterior a 2 semanas, la paciente acude en silla de ruedas y continúa su rehabilitación con kinesioterapia para mejorar su movilidad. Bueno, a continuación haremos un análisis en cuanto al pronóstico de esta paciente, pudiendo también asociarlo a un diagnóstico pre y postquirúrgico en cuanto a lo funcional, evaluar si es que el tratamiento quirúrgico fue el indicado y si es que se puede asociar la paciente a un tratamiento médico. Bueno, en cuanto al pronóstico, ocupamos el índice de mortalidad de Lee, donde se asoció un puntaje entre 10 y 11 puntos, lo cual se denota con una expectativa de vida de 5 a 7,2 años. Sin embargo, aquí se debe tener en cuenta de que las fracturas de cadera están asociadas a una alta mortalidad y a un deterioro significativo en la calidad de vida, donde casi la mitad de los pacientes son incapaces de caminar de forma independiente durante el primer año y un 80% de ellos presentan limitaciones en algunos aspectos de su vida.
Bueno, respecto al estado funcional tanto de base como postquirúrgico, evaluado a las 2 semanas, ocupamos la escala de fragilidad en pantalla, donde inicialmente a la paciente se le evaluó con una funcionalidad de base de grado 5, lo cual se asocia a una fragilidad leve, y postquirúrgico a las 2 semanas se le estandarizó un grado 6, que significa una fragilidad moderada. Esto debido a que tras la cirugía la paciente acude al control en silla de ruedas, lo que indicó una movilidad reducida temporalmente. Posiblemente se podría atribuir al dolor y al proceso de rehabilitación en curso. Además, presentó mayor dependencia en las actividades básicas de la vida diaria. Bien, en cuanto ahora, vamos a evaluar si el tratamiento fue el adecuado. En primer lugar, debemos considerar que la evidencia actualmente apoya que toda fractura de cadera debiese recibir un tratamiento quirúrgico, y fue efectivamente lo que nuestra paciente recibió, y dentro de 24 horas. Puesto que el no quirúrgico asociado a una mayor tasa de complicaciones y también se reserva para los pacientes que están gravemente enfermos o con esperanza de vida corta. Por otro lado, tenemos las fracturas intracapsulares no desplazadas, como la del caso de la paciente. Se recomienda una fijación interna en personas mayores para preservar la cabeza femoral. Y la artroplastía es preferible en artrosis, artritis reumatoidea o en fracturas patológicas por baja calidad ósea. Y este también es el caso de nuestra paciente. Y basado en su fragilidad ósea, es que se decide realizar una artroplastía total de la cadera derecha, a pesar de que, por ser una fractura intracapsular no desplazada, la evidencia muestra que recomienda la fijación interna con clavos. Adelante. Y el tratamiento médico va a ser secundario con la osteoporosis y está basado en tres pilares fundamentales. Y el primero de ellos es la rehabilitación física, la cual tiene como objetivo retornar en lo máximo posible a la funcionalidad previa a la fractura. También está la suplementación de calcio y vitamina D y el tratamiento antirresortivo. Dale. La suplementación de calcio y vitamina D, específicamente con vitamina D, es alcanzar un objetivo superior a 30 nanogramos por ml, y para ello se ven distintas estrategias de tratamiento con dosis diarias, semanales y dosis únicas. Dale. Y el beneficio que esto engloba es que reduce el riesgo global de fractura en un 16% y el de fractura de cadera en un 31%, ¿ya? Y tienen también reducción en la mortalidad en pacientes mayores. El tratamiento real consiste en carbonato de calcio en 500 miligramos y vitamina D3 en 400 unidades internacionales. En cuanto al tratamiento antirresortivo, este se recomienda después de la fractura por fragilidad y no se debe atrasar con estudio adicional. Lo más recomendado es el uso de los bifosfonatos, que inhiben la resorción ósea al reducir el reclutamiento de los osteoclastos, y tiene un tiempo de tratamiento para ver la efectividad de 1 a 1,5 años. Y efectivamente este es el tiempo que nuestra paciente tiene, porque si recordamos tenía de 5 a 7 años de expectativa de vida. Por lo tanto, cumple y vamos a poder ver buenos resultados con este tratamiento. Está también el ácido zoledrónico, que es ideal para pacientes que no toleran la vía oral y se administra de forma intravenosa. Aquí se muestran todos los bifosfonatos, los más recomendados, con su dosis y vía de administración correspondiente. Bien. Esa fue toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y si tienen cualquier duda, la pueden realizar. Súper. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para variar, sería bonito que alguien preguntara algo alguna vez. ¿Nada? Entonces la pregunta que le hago siempre, ¿tiene sentido esto? ¿Le sirvió de algo? O no tiene mucho sentido? Sí, sí tiene sentido porque es importante conocer la relevancia en los pacientes geriátricos de una valoración integral de ellos, sobre todo en el manejo, por ejemplo, de una operación, en este caso una fractura, y de cómo se pueden reducir las complicaciones, la mortalidad, si uno hace esta valoración integral del paciente. Sí, en mi caso, yo me ponía a pensar que antes consideraba que, o me parecía más normal el tratamiento que se hacía diariamente, que no contempla las unidades de ortogeriatría. Entonces, suele haber una fractura de cadera y uno tiende a relacionarlo de inmediato con el traumatólogo, y si tiene alguna consulta,
bueno, lo hace con el geriatra, porque si se trata de una persona mayor. Pero en este caso, nos sorprendió al ver que la evidencia mostraba que este tipo de atención está asociado a mayores complicaciones, de hecho, y que el involucrar a más profesionales de la salud y que todos contemplen la evolución total del paciente, mejora completamente el pronóstico, es mucho más favorable. Entonces eso yo creo que es lo que más nos llevamos de acá. ¿Por qué podría ser que lo que tú dices? ¿Por qué podría ser? ¿Cuál es, digamos, por sentido común o qué es lo que está ocurriendo ahí? Se está valorando de inicio a fin, se realiza una atención inicial en la etapa aguda y se sigue realmente después hasta en policlínico, se realiza un buen seguimiento y todos están, digamos, dentro de o con toda la información completa de este paciente y sabiendo lo que realmente necesita. Sí, la pregunta es ¿por qué para la cadera y no para el hombro? O sea, por decir algo. Eso es porque la cadera implica directamente el eje de movilidad del paciente. O sea, si no, em, si hay fractura de cadera, va a imposibilitar el traslado del paciente, la movilización. En cambio, una fractura de hombro no va a estar directamente implicada en eso, sino directamente sola, o más bien solamente en el movimiento del hombro, pero no en el desplazamiento del paciente. Claro, y cuáles son los pacientes que típicamente se quiebran la cadera? Los pacientes inestables, los que se caen, También y los osteoporóticos. Los osteoporóticos. pacientes más frágiles. Pacientes mayores. Claro, entonces entonces es una receta para el desastre, po. Porque por lo que ustedes me dicen, es una persona que es frágil, que va a quedar postrada. Entonces es un desastre, po. Ese es el sentido de lo que estamos conversando. Normalmente estos pacientes tienen multimorbilidad igual que todos los pacientes. Entonces tiene que haber alguien que maneje la diabetes, la hipertensión, que es coronario, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno se centra solo en el hueso, el resultado final va a ser malito, 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 que es lo que se ve en la práctica, ¿sí? En la realidad. Em, de las primeras diapos, porfa. em, a ver, espera, no, aproveche, bueno, sí, mejor de adelante para atrás. Donde colocaron cuáles son las fracturas osteoporóticas. Ya, colocaron las fracturas que son columna vertebral, cadera, muñeca y brazo. ¿Eso es en cualquier parte del brazo? No, es en el húmero, ¿Ya? en la parte media del húmero. No, En la parte proximal del húmero. sí, sí. Claro, el monito muestra media, pero es un monito de... Sí. entonces, las fracturas periódicas son columna vertebral, cadera, coles, que es muñeca, y subcapital de húmero. Esas son las clásicas. ¿Alguno de ustedes estuvo la semana pasada? Sí, Porque ahí hablamos de esto. sí, pero no recuerdo lo que hablamos. Yo creo que no estaba, yo creo que no había ninguno o no estaban escuchando. Porque de hecho yo la semana pasada yo dije, alguien del otro grupo que haya visto algo y nadie contestó nada. Entonces, No, o sea, o no había nadie o, no, o estaban jugando con el teléfono. ¿Cuáles son las otras fracturas que pueden conversarse o discutirse que, que podrían ser también fracturas osteoporóticas? Estas son las clásicas, estoy de acuerdo, ¿ya? O sea, este sería como la pregunta de prueba. Fracturas osteoporóticas son estas, de acuerdo. Pero hay un par que... A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se diagnostica osteoporosis?
por la densitometría, que mineral masa mineral ósea. Ya, ¿qué pasa si yo tengo una persona que tiene una fractura de cadera, le hago la densitometría y dice que no tiene osteoporosis? No tiene osteoporosis entonces. Es que depende del mecanismo de la caída. Si hubo una A nivel, caída de un... a Entonces nivel. también correspondería a un diagnóstico de osteoporosis, porque se Ya, considera una fractura patológica. ya, entonces ¿en qué quedamos? ¿Cómo se hace el diagnóstico de osteoporosis entonces? Que ya por sí solo con una fractura de cadera ya está hecho el diagnóstico de osteoporosis. Sí, o sea, si tiene fractura osteoporótica, tiene diagnóstico de osteoporosis. Eso. Ujú. Eso es por definición, ¿sí? Esto lo conversamos la semana pasada, me estoy repitiendo. Ya por eso digo que ninguno, yo creo que ustedes estaba la semana pasada. Y, y eso es súper importante porque el sistema público no tiene densitometrías, no dispone. Si ustedes ingresan un paciente por fractura de cadera o que tiene una fractura de columna, supongamos que aparece en la radiografía, una fractura de columna espontánea, que el paciente no sabe cómo ocurrió, eso hace diagnóstico de osteoporosis y no necesitan una densitometría para hacer el diagnóstico. Lo que yo les dije es como, para que me entiendan, digamos, más o menos, ¿sí? Si ustedes ingresan un paciente con un infarto, no necesita una coronografía para saber que es coronario. Si el paciente tiene una fractura osteoporótica, tiene osteoporosis. Da lo mismo lo que diga la densitometría, si la fractura ya la tiene. Sí, de hecho, Y, por eso incluimos en el caso que presentamos, doctor, el caso de una paciente en que no se le realizó una densitometría y fue más que nada porque fue una caída a nivel y asociada a una fractura de cadera en la cual se diagnosticó la osteoporosis. claro, por eso ya sabemos que tiene osteoporosis, ¿sí? Ujú. Solo por Sí. eso. Les repito que la importancia es que ustedes no van a tener densitometría, ¿ya? O sea, van a tener, por supuesto, si el paciente se lo hace, ¿sí? No es que no existan, pero cuando tengan ustedes un paciente hospitalizado, el hospital no tiene densitómetro y del consultorio no lo van a poner mandar. Bueno, algunos que sí, porque hacen convenios, pero en general, ¿sí? Entonces el Ujú. diagnóstico está listo, no hay que conversar más, ¿ya? Ya, y yo les dije que había otro par que son discutibles que sean osteoporóticas. ¿Cuáles son esas? Que tiene importancia por lo mismo que que estamos conversando. La de pelvis. ¿Sí? Puede ser la de pelvis, hay otros sitios, la rótula o tobillo. Ujú. O sea, a ver, estoy de acuerdo que cualquier fractura en un adulto mayor de bajo impacto, tú dices, pucha, parece que los huesos no están muy buenos, ¿ya? Pero las fracturas osteoporóticas son estas, son las que están definidas. Y hay algunos que lo incluyen y otros que no. Una es fractura de pelvis, estamos hablando de bajo impacto, y la otra es de. Porque fractura de tobillo puede tener, tú puedes tener una fractura de tobillo, o sea, estás caminando, bajando la escalera y tú te puedes quebrar el tobillo, digamos. No, Las no, no, costillas, De costilla, ¿o esas las no? costales, esas las costales. Fractura costal o de pelvis, también en la práctica uno debería manejarla como osteoporótica. La importancia de eso es dar el tratamiento. O sea, ustedes, por supuesto que si tienen densitómetro, no les estoy diciendo que no lo hagan, ¿ya? Pero el punto es que si la persona tiene un densitómetro que te dice que no tiene osteoporosis y tiene una fractura de cadera, ¿le van a negar el bifosfonato para que se quede la otra cadera? No tiene sentido, ¿cierto? Entonces el diagnóstico está hecho igual, ¿ya? En pelvis y en costilla, ahí a lo mejor tendría más sentido si ustedes quieren, probablemente no, pero podrían decir, mire, este paciente tiene polifarmacia, no le quiero dar bifosfonato, a lo mejor podrían querer confirmarlo. ¿Por qué? A ver, ocurre eso que una persona que no tiene, esto que estoy repitiendo de la vez pasada, podría ser que una persona que no tuviera eh, osteoporosis según la densitometría y tuviera una fractura de cadera, ¿es posible eso o es imposible? Pero se refiere a que no tiene diagnóstico de osteoporosis por la densitometría, pero aún así se puede fracturar la cadera. Estoy preguntando si Pero eso es posible, porque si no, esta conversación no tiene sentido. O sea, lo que yo le dije la semana pasada era que la persona fue a buscar el informe de su densitometría. Se ujú. lo hizo, le dijeron venga a buscarlo mañana, fue a buscarlo,
dice que no tiene, estaba feliz, se tropezó en la escalera de la salida porque estaba leyendo el papelito y se quebró la cadera. Pero si ya ¿Es le... posible eso o no? Sí, pues sí, de eso respondimos de que igual se hace el diagnóstico con una fractura osteoporótica. No, claro, o sea, eso es independiente. Pero la pregunta que yo te hago es, supongamos que el densitometría dijera que no tiene osteoporosis, ya lo sabes. ¿Puede igual Mm. tener fractura osteoporótica? Sí, Por- porque ningún método de diagnóstico es 100% sensible para, independiente de lo que se estuviera hablando. ya, perfecto, Entonces, sí, puede de ser acuerdo, fácilmente una fractura osteoperótica. perfecto. ¿Qué otra razón más? Porque también, claro, puede ser que se equivocaron el nombre de la paciente, le dieron el del paciente al lado, puede ser que la máquina esté mala, no tengo Ujú. idea, o sea, de acuerdo, puede ser que el método no es infalible. ¿Qué otra explicación más? Más fisiopatológica. Puede ser que la densidad ósea esté bajo los niveles normales, pero no lleguen todavía a un nivel para hacer el diagnóstico. Ya, o sea que tengo osteopenia, Ujú. pero que de hecho eso es lo que uno esperaría. Pero de nuevo, la pregunta sería, ¿por qué alguien con osteopenia, con la enfermedad osteopenia, va a tener una osteoporosis? O sea, va a tener una fractura osteoporótica, o sea, la enfermedad osteoporosis. Porque es una contradicción, parece, ¿o no? O sea, a ver, ¿me entienden? La persona llega con la densitometría con osteopenia. Ustedes le dicen, señora, usted no se preocupe, no tiene osteoporosis. Tiene como un principio de osteoporosis que se llama osteopenia. Vaya con Dios. Y la señora está bajando la escalera del consultorio, se cae y se quiebra la cadera. ¿Es posible eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Es que pueden haber distintos, como usted dice, elementos asociados a la ¿Cómo, fisiopatología que, por cómo se ejemplo, define osteoporosis? Dale, a ver. La por energía ejemplo, de impacto que tiene la caída. ¿Cómo se define osteoporosis? Ustedes lo colocaron ahí. Vayan a la diapo de... Podría ser porque los cambios, la remodelación no está siendo efectiva. Por ejemplo, con el uso de fosfonatos también se pueden producir ciertas fracturas atípicas porque la remodelación no está ocurriendo. Ya, pero ahí te estás metiendo en otro tema, porque estas personas no están con tratamiento. es que básicamente porque hay a veces que existen alteraciones de por sí en la calidad ósea, no por los niveles Eso, de densidad que presenta el paciente. el diagnóstico de Sí. osteoporosis se hace con cantidad o calidad. Ujú. Lo que hace la densitometría es cantidad. La densitometría no habla de la calidad. De hecho, es 2 veces más probable que los pacientes con osteopenia tengan fractura osteoporótica que las personas con osteoporosis. O sea, si ustedes tienen una persona con diagnóstico de densitometría de osteopenia, esa persona tiene riesgo de fractura osteoporótica igual, poblacionalmente el doble. ¿Por qué podría ser que es más probable poblacionalmente? No, no más probable. ¿Por qué poblacionalmente es más frecuente que las personas con osteopenias tengan fractura osteoporótica que las con osteoporosis? Esto lo contestó bien un compañero de usted la semana pasada, que no preparó el tema. Esto solo lo hago por humillarlos. Solo ocupo el sentido común. Dijo por qué es más frecuente. Una fractura osteoporótica en una persona con osteopenia que en una persona con osteoporosis. O sea, no es más probable, pero sí poblacionalmente es más frecuente. Porque hay mayor gente que tiene osteopenia que Eso, la que tiene osteoporosis. eso. Por lo tanto, es que es re importante porque ustedes van a ver más personas con osteopenia que con osteoporosis. Y si ustedes eso no lo tratan como osteoporosis, se les van a fracturar los pacientes. Entonces la pregunta es, ¿qué pacientes con osteopenia van a tratar como osteoporosis? Paciente inestable, Idealmente la con mayoría. riesgo de caída. ¿Ya? Eso podría ser un argumento. Podría ser, ¿cierto? Tú dices que la persona, pero eso sería para la, para la cadera principalmente, para coles también.
Sí. Pero eso no me quita las fracturas vertebrales. Las fracturas vertebrales pueden ser espontáneas. O sea, está bien tu respuesta, porque de hecho, cualquier paciente que sea caedor frecuente, automáticamente uno tiene que salir a buscar la osteoporosis. Hay que pensarla. Porque una cosa es que se caiga y otra cosa es que se quiebre la cadera. ¿Podría ser aquel paciente que ya tuvo la fractura? Ya Porque tiene por osteoporosis, algo, po. o Ya no sea, te estáis dijo tratando. que tenía osteopenia, pero que dependiente. Independiente del mecanismo de cómo haya sido la caída, si el paciente de por sí ya tenía osteopenia, podemos hacer el manejo secundario de la osteoporosis. Si es que O el sea, lo que pasa es paciente que, a ver, estamos de acuerdo que si ustedes le hacen, o sea, a ver, si el paciente tiene fractura osteoporótica, tiene osteoporosis, me da lo mismo la densitometría, ¿sí? Ujú. Ya. Estamos hablando de prevención primaria. Yo le hago la densitometría. Si el paciente por densitometría tiene osteoporosis, le trato la osteoporosis. Eso tampoco es discutible. Ya. Resulta que ustedes van a tener 10 pacientes con osteoporosis por densitometría, pero van a tener 50 pacientes con osteopenia por densitometría. ¿Van a tratar a los 50, a ninguno o a algunos? ¿Y por Porque qué? tienen factores de riesgo asociados como Ah, enfermedades que hagan menos con pérdida de ósea, eh, dificultad como de absorber Ya, vitamina o entonces, vitamina D. de También acuerdo. hay factores de Entonces, riesgo como de calidad de vida, prevención o sea, primaria como también. del Prevención estilo, primaria. si es que están sí, estamos hablando de sedentarios, si es que prevención tienen primaria. bajo peso. O sea, estamos hablando de prevención primaria, personas con osteopenia, ¿a quiénes van a tratar? Ujú. A todos, algunos, entonces me están diciendo que los que tengan más riesgo. Entonces Sí. es una, Ujú. es una respuesta súper razonable, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a terminar ese riesgo entonces? Así como subjetivo lo que tú piensas, Hay y una que podría escala. ser, ¿eh? Existe una escala de riesgo de fractura. Ya, ya, ¿y cómo se llama esa? FRAX. Eso. O sea, hay varias, pero la que se ocupa más es el FRAX porque es de la OMS. Entonces, el FRAX te mide el riesgo de fractura osteoporótica. Entonces, de nuevo, tú podrías decir, si la persona tiene un FRAX alto, de nuevo tú podrías decirlo, me da lo mismo la densitometría. Porque si esta persona tiene un riesgo alto de fracturarse, yo no creo que se fracture, listo, se cerró la discusión. ¿Sí? Normalmente lo que se hace, o sea, hay dos estrategias. Tú el FRAX es una página web que, a ver, se las a ver, espérenme, voy a poner el Google. ¿Va a compartir pantalla? Sí, les Ya. voy a mostrar, espera, a ver. Yo soy lento, me enredo soy geriátrico, no domino la tecnología. ¿Cómo lo hago? ¿En More? No, es que dice Share y si lo abro, ahí está, perdón, ya, Share. Ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, Sí. Ya, entonces ahí ¿qué pongo? Pongo Frax Chile, ¿se fijan? Van a esa página, ya, él me pone UK, pero nosotros estamos en Chile, América Latina, Chile, eso es lo que tienen que hacer. Y colocan los datos y es bien fácil, se fijan, dice la edad, el sexo, el peso, la estatura, contestan esas preguntas y calculan. Dice selección ahí colocan el densitómetro, la medida por densitometría, lo que les dé, esa es la marca y ese es el test score. Ya, y pueden calcularlo con o sin densitometría. Lo habitual es que se calcule con la densitometría, ustedes la colocan, pero si no la tienen, también te da el cálculo. Si no tienes la densitometría, igual puedes calcular y te da un número. ¿Cachai? Voy a hacerlo. Edad,
A ver, la señora que ustedes tenían, ¿qué edad tenía en el caso de ustedes? 84, profe. De 84. 84, era niñita. ¿Cuánto pesaba? No tienen idea, ¿cierto? ¿Le ponemos algo, cualquier cosa? IMC tenía que ser de menor de 25. No. ¿Cuánto? ¿Le pongo 50 kilos, 40 kilos? No sé. ¿Unos 60? No sé. Fractura previa no. Padres con fractura de cadera, supongamos que no. Fumadora no. Uso de corticoides no. AR no. Osteoporosis, supongamos que no. Al 3 no. ¿Y lo pueden calcular? Algo me faltó. Ah, es que le puse T-score. Ahí, calcular. ¿Te fijas que te los da? Independiente que no le coloquen el número. Y me da el porcentaje de fractura de cadera 8,7%, eso a 10 años. Y de fractura osteoporotica mayor, eso es lo que conversamos, es cole, proximal de húmero, ese es 15%. Entonces con eso ustedes deciden si le dan o no le dan terapia. Lo que hacen los gringos son 3% para cadera y 20% para mayor osteoporótica. Con eso cortan el cake. Nosotros deberíamos hacerlo con cantidades más bajas, pero ese es otro capítulo que no nos vamos a meter en eso. Pero pueden colocarle el DEXA, la densitometría ahí, o ahí, seleccionarlo o no colocarlo. O sea, podrían determinar si la mamá de ustedes o la abuelita de ustedes tiene indicación o no solo con esto, para seguir terapia. ¿Ya? Voy a stop share. Ya. Después, tratando de avanzar rápido, el tratamiento farmacológico de la osteoporosis lo colocaron. André, igual eso. Sí, El primero que colocaron de tratamiento. Eh, Ese, lo que me interesa es. No, otra, anterior a esta. Anterior, perdona. Y antes puede ser, ¿o no? ¿O no? ¿O yo me equivoqué? Es posterior, no es anterior. A ver, anterior a esta. Ah, y anterior, estoy mal yo. Espérate. Es que hay uno donde los nombraban nomás. esta. Y antes de esta, ¿no? Eh, no. No, se menciona solamente la suplementación de vitamina D, de calcio Ya, ya, y hay una otro que hablamos de antiresorte. ya, hay una donde los mencionaban y hablaban decía, o sea, en el fondo lo que me interesa es que es calcio con vitamina D más bifosfonato o denosumab. Lo que pasa es que tenían los tres puestos como con un signo estos de slash. Entonces no vayan a pensar que son las tres juntas. Creo que más adelante, más. No, sí, yo lo mencionaba en diapositivas más atrás, pero claro, como dice el doctor, no O son sea, los tres juntos. que no hay error nomás. Ah, esta, Eso. esta, esta, esta. Sí. Sí, sí, Y me sí. dice bifosfonato slash calcio vitamina D slash denosumab. Es Claro, Era más que nada calcio por... vitamina D siempre y pueden escoger o bifosfonato o denosumab. Sí. Es que como está escrito para que no haya error nomás. ¿Ya? En cuanto a las dosis de calcio y vitamina D, ¿qué fue lo que colocaron? Eso ahí también me quedó duda. Esas eran las dosis que se sugerían en el paper. A ver, lo típico es la dosis de carga, ¿cierto? Que son, hay un montón porque, a ver, lo miden y está bajo. A ver, el tratamiento de osteoporosis es, miden vitamina D, si está baja se carga, si no está baja no se carga. Pero ustedes saben que la hipovitaminosis D es altísima. Y si tiene fractura de cadera, 10-1 que la tiene baja, entonces lo más probable es que tengan que cargarla. La carga pueden ser, son cargas semanales, oral, 50.000, 100.000, depende de lo que lean. En general se juntan 300.000. O sea, pueden ser 3 de 100.000 o 6 de 50.000. Algunas colocan más de 300.000, 400.000, pero eso es, ¿ya? Y después la dosis de mantención en general, yo diría que es entre 800 y 1.000. Yo creo que 2.000 es mucho. Lo que se ocupa generalmente es, o sea, eso es la dosis de carga. Después, punto aparte, mantención entre 800 y 1.000 diarios, ¿sí?
¿Y cuál es la dosis de calcio? Ahí está. Ya, eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es la mitad del tratamiento. Eso es cada 12. No sé si estaba escrito así o a lo mejor ustedes lo entendieron mal. Porque justamente es 1.000 y 800. Creo que puede ser cada 12 porque los 1.000 de calcio se absorben mal. Entonces, existen de 1.000, pero de hecho, el típico, hay uno que es 500-800. Entonces, con eso estáis dando la mitad de calcio y la dosis completa de vitamina D, porque los otros 500, normalmente eso se conversa con el paciente para que lo adquiera en la dieta, porque 1.000 de calcio, la pastilla de 1.000 o dos pastillas de 500 produce constipación y puede producir pirosis también. Entonces, es mal tolerado y la gente no adhiere. Entonces, lo clásico es que tome 500 de calcio en la dieta, eso con leche, con yogur, con queso, con quesillo, y los otros 500 con la pastilla de 500 y 800. Con eso te aseguráis la dosis de vitamina D, ¿ya? Más o menos Ya. acuérdense que una taza de leche de 250 ml tiene como 250 miligramos de calcio. Entonces, si se tomara dos tazas de leche, hace los 500. Dos yogur, típicos yogures que uno encuentra en el supermercado, equivalen a una taza. Entonces ahí pueden hacer las combinaciones. Lo mismo son dos de estos laminados de queso amarillo. Entonces ahí le dicen, mire, tómese no tengo idea, un par de yogures, un par de tazas, ahí hacen los 500 más la pastilla de 500. ¿Y cuál es el susto teórico de dar más de 1.000 de calcio? Ustedes lo mencionaron. El infarto. Ahí está puesto, sí. ¿Y Sí, por qué comer calcio te va a dar infarto? Por la excitabilidad eh, cardíaca, al miocardio. Mm, no, porque eso tendría que producir hipercalcemia primero. Produce rigidez arterial. Por ahí va. Se supone que cuando da dosis muy altas se depositan, hay depósitos. Entonces se supone que eso se asocia a aterosclerosis acelerada. Eso como todo es cuestionable, en general, bajo 1.200 eso se acepta en general que no ocurriría. Pero ¿por qué lo rescato? Porque hay pacientes que no quieren tomar calcio por evitar tener infarto. Sobre todo cuando los pacientes son coronarios, hay muchos que les han dicho. Entonces tiene osteoporosis, tú le enchufas el calcio y te dice que tú estás loco porque le va a dar un infarto. Por eso es relevante. Bajo 1.200 en general se supone que no. ¿Ah? O sea, ustedes podrían dar con relativa seguridad o con razonable seguridad los 1.000 de calcio, aunque sea coronario. Ya, y lo último que anoté, porque para no hacerlo tan larga esta cosa, que los tiempos por el beneficio. Eso yo les he comentado que es súper importante el tiempo para el beneficio, y ustedes colocaron que era, yo estoy de acuerdo con eso, que es como un año y medio para el bifosfonato. El bifosfonato está demostrado en personas que caminan, ¿ah? Esa es la evidencia. Entonces, una persona postrada podría ser más discutible, ¿ya? O sea, una persona, ¿qué es lo que quiero, a dónde voy? Si el tiempo para el beneficio es 1 o un año y medio, que les digo yo estoy de acuerdo con eso, si la persona tiene 2 o 3 años de expectativa de vida, igual habría que darle tratamiento para osteoporosis, o sea, alcanzaría a beneficiarse. Si una persona que tiene 2 o 3 años de expectativa de vida, es una paciente que está mal, po. Entonces ustedes podrían querer decir, bueno, pero ¿para qué me voy a preocupar de la osteoporosis si esta señora, no sé, tiene un cáncer, tiene una insuficiencia avanzada? Ya, pero por otro lado, lo que podrían pensar es, ya, pero si se quiebra la cadera, esta persona que es frágil, con eso se fue, po.
con eso la mato, ¿sí? Lo que significa operarse, anestesia, pabellón, la recuperación, nunca más caminó, ¿cierto? Una persona que tiene 3 años expectativa de vida, que tiene una fractura de cadera, con esta cirugía, va a estar muerta al año. Entonces, eh, es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? La evidencia es para personas que caminan, pero con el mismo argumento, una persona que camina poco y mal tiene más riesgo de caída. Entonces yo también les podría argumentar y decir, claro, esta persona está postrada o casi postrada, la probabilidad de que se caiga es baja, pero, pero de aquí, o sea, pero en el momento en que se le ocurra levantarse para ir al baño, se va a caer. Y si esa persona, o sea, lo que le digo es discutible, pero por eso lo estoy diciendo. Y si esa persona tiene, imagínense que tiene 2 años de expectativa de vida, que es nada, se beneficiaría. Y aquí probablemente haya que sacar el ácido solendrónico, probablemente acá el que la lleva es el ácido solendrónico. El ácido solendrónico es anual, es muy cómodo, el tiempo del beneficio parece que son 6 meses. Y el efecto, o sea, la indicación es anual, pero parece que el efecto puede durar hasta por 3 años de la primera dosis, o al menos más de un año. Esto que les digo no es totalmente demostrado, ¿ya? Pero parece que para allá va la cosa. Entonces, ¿qué es lo que probablemente se va a hacer de aquí en adelante, en los próximos años, cuando la persona tenga la fractura osteoporosis, que de hecho se hace en Chile, ¿ah? Se está haciendo en varios lugares? Cuando la persona ingresa por fractura de cadera, se le suplen los niveles de vitamina D y al momento del alta o en hospitalización domiciliaria, en rehabilitación, se le coloca el ácido solendrónico, porque con eso tiene beneficio, como les digo yo, probablemente a 6 meses, tienen asegurado al menos un año y probablemente esa dosis le sirve para 2 a 3 años incluso. Entonces puede ser que nunca más tenga que colocarse un solenoide en su vida y está protegida. ¿Ya? Eso, no Ya. sé qué más, porque además esto está muy largo ya, mucha tortura para todo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, comentario? Ya, entonces paro la grabación.